Seguimos aquí en Poder Pensar, acompañados ahora por Jorge Zabalza, a quien le vamos a preguntar cómo se presenta Jorge Zabalza. ¿Dirigente Tupamaro? ¿Sigue existiendo eso? ¿Ex Tupamaro? ¿Cómo es? Yo soy Tupamaro, soy un revolucionario, pretendo ser y morirme como revolucionario. Eso. ¿Cabe hoy ese término revolucionario en esta sociedad cómo funciona? Y en Uruguay está un poco de modé, pero en el resto del mundo, si yo me traslado a Venezuela o a Bolivia, y bueno, tendría otras características del definirse revolucionario, ¿no? Revolucionarios raros igual, porque usted me dice Venezuela. En Venezuela se supone que los revolucionarios son quienes gobiernan. Por Bolivia, eso mismo tanto. digo... Y acá está gobernando el Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio en realidad no ha desarrollado un papel que podamos decir muy transformador de la sociedad, ¿no? Sino más bien se ha adaptado a cómo está constituida la sociedad capitalista y la administra tal vez mejor que otros, pero la administra simplemente. ¿Qué hubiese sido revolucionario? Usted estuvo dentro del Frente en el arranque. Yo pienso que, por ejemplo, lo que está ocurriendo acá es que gobernar para el Frente está siendo muy sencillo, ¿no? Están ahí en el gobierno, se sientan y, bueno, dejan que vengan las empresas que en 10 años transformen la matriz productiva del Uruguay y hagan de un país ganadero a un país sojero. O sea, capital extranjero, empresas argentinas, la Monsanto poniendo las semillas transgénicas y los agrotóxicos, sale por Nueva Palmira, que es una zona franca, no paga ningún impuesto, toda la operativa del puerto está en manos de capitales griegos. Entonces, así es muy fácil gobernar, ¿no? Uno deja que las empresas hagan a su antojo y bueno, y se dedica a la operación política, al discurso, a la filosofía, a justificar lo que está ocurriendo en el país, ¿no? ¿Escuchó el discurso del presidente Mujica en la Asamblea General de la ONU? Hizo un discurso filosófico y crítico hacia el sistema global, si se le pudiera decir de esa forma. Pepe es muy audaz, ¿no? Y él hizo ese discurso filosófico antimercado, ¿no? Un discurso sancionatorio del mercado y del consumismo, pero después va a venir acá al Uruguay y va a decir, por ejemplo, como ya lo dijo, que el precio de la yerba no se puede regular. Es decir, el precio de la yerba en el Uruguay está sujeto al mercado, a pesar de que es un artículo que él mismo reconoce que es de primera necesidad prácticamente a la cultura uruguaya, ¿no? El precio de la carne no se regula, queda sujeto a los precios internacionales de la carne. Entonces, bueno, es un poco la historia de la vida del Pepe. Como te digo una cosa, te digo la otra. Voy a la ONU y castigo al mercado, pero después vengo acá y me someto a las leyes del mercado, ¿no? ¿No hablaron nunca más con Mujica después de que usted se abrió un poco del frente? Pero tuvimos oportunidades de hablar muchos años. Entonces, después no. Después no. En realidad él está muy preocupado por otras cosas y no tiene tiempo para... Creo que no habla con casi ninguno de los viejos compañeros. Zabalza, esto nos da pie como para ingresar en el tema, bueno, por el cual se da la invitación suya, que es todo lo que ha pasado con este capítulo judicial y el pedido de los procesamientos por parte de un fiscal. El abogado que ha representado a algunos de ustedes ha dicho que esto es, detrás de toda esta movida está el poder ejecutivo, o sea, o está el gobierno. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, yo creo que no es una cuestión mecánica que José Mujica le dio una orden al fiscal Subía, no, eso no funciona así. Yo creo que en este país lo que hay se ha creado, y el Ejecutivo tiene un papel muy protagónico en eso, es una atmósfera de que los crímenes de lesa humanidad no se van a procesar ni se van a castigar. Entonces, en el marco de esa atmósfera de impunidad, aparece un fiscal que
que tiene un determinado pensamiento y el tipo arremete. Aparece una Suprema Corte de Justicia que se autodenomina, el presidente se autodenomina una muralla de impunidad y bueno, y hace lo que se le antoja porque en realidad no hay un debate político sobre la impunidad. No hay una defensa de parte del Ejecutivo de la verdad y justicia. Por ejemplo, en ese clima, yo no he visto que ningún periodista de los que han entrevistado al fiscal Zubia le pregunte, señor fiscal, ¿usted qué piensa del golpe de Estado? Porque su papá fue uno de los generales golpistas. ¿Usted qué piensa de los desaparecidos y de los asesinados durante la dictadura? Porque su papá fue responsable de esos asesinatos y de la tortura y de las violaciones a mujeres. Señor fiscal, dígame, ¿usted cree que a los criminales del terrorismo de Estado hay que sancionarlos? ¿O usted cree que hay que dejarlos impunes y no castigarlos y por lo tanto protegerlos como hace la Suprema Corte? En esos casos serían opiniones personales de un fiscal que en realidad tiene otra tarea que cumplir y no importa demasiado lo que pueda pensar de temas de esa profundidad, ¿o no? No, yo creo que no, porque, mirá una cosa, si no vamos a estar discutiendo si el penal, si fue penal, si fue de este lado de la raya o del otro lado de la raya. Yo quiero saber por qué fue el penal, por qué este señor tiene ese ensañamiento en este caso, por qué este señor se ha puesto como en una cruzada a mandarnos presos, es decir, su voluntad es mandarnos presos. ¿Por qué? Tiene que haber algo detrás de la cabeza de él, algo tiene que tener en la cabeza. Y si este señor tiene la misma idea que fueron las que culminaron en un golpe de Estado, bueno, que haga lo que quiera, pero yo sé que él no tiene ningún espíritu democrático, que no defiende esta democracia y que sustenta la misma idea que sostuvo su familia, porque él tenía un papá y un tío, que son dos de los golpistas. De 5 generales que había en el Uruguay y dieron el golpe de Estado, 2 eran su papá y su tío. Entonces, bueno, yo cómo no voy a tener derecho a creer que él hace estas cosas porque piensa de determinada manera. Zubia que estuvo en este programa en algún momento como fiscal de menores, ¿verdad? Después fue trasladado a la órbita penal y ahí es donde toma este caso. De cualquier manera, la denuncia original parte de la propia Suprema Corte de Justicia por lo que pasó aquel 15 de febrero, ¿verdad? Sí, claro, sí, la Suprema Corte de Justicia donde también, porque el otro día me decía uno, pero estás loco, te metiste con el Olimpo. Y bueno, sí, es el Olimpo, la Suprema Corte de Justicia, pero son hombres. Y son hombres, y el señor presidente Ruibal Pino, que se considera una muralla para no dejar pasar ningún juicio contra los que desaparecieron gente o asesinaron, este señor Ruibal Pino fue juez, se recibió en la Universidad de la Dictadura, fue juez en Colonia cuando empezaron a aparecer los primeros cadáveres, aquellos NN, y él no hizo nada. Después fue a Maldonado, le aparecieron más cadáveres, tampoco hizo nada. Vino la democracia, él era juez letrado de primer turno en Montevideo y en el año 85 los familiares del maestro Julio Castro desaparecidos van y hacen la denuncia y él la mete en un cajón del escritorio. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de ser juez y a pesar de llegar a la Suprema Corte de Justicia, tiene algo en la cabeza también. Entonces, cuando yo digo que hay sobrevivencias de la dictadura en el Poder Judicial, y bueno, acá están estos personajes, ¿no? Le pido un minutito, hacemos una pausa y seguimos conversando. Bueno, ¿cómo no? Vamos a la pausa. Seguimos dialogando en el programa de hoy con Jorge Zabalza. ¿Cómo maneja la posibilidad de que se concrete el procesamiento y tenga que ir a prisión? ¿Eso lo ha analizado, lo ha pensado? Sí, por supuesto. ¿Y qué ha pensado? Sí, y bueno, yo realmente no quiero ir preso, ¿entiendes?
ya cumplí mis años Tuve 11 años en la más estricta soledad, en aislamiento total. Me siento muy castigado, no quiero ir preso. Pero tampoco voy a cejar o a dejar de defender los ideales, de luchar por verdad y justicia. No puedo. Es algo más fuerte que uno, ¿no? Ahora va a ser el 8 de febrero, va a ser otro año más de que asesinaron a 3 compañeros en Pando. Uno de ellos era mi hermano, fue Jorge Salerno, Alfredo Cultelli, mi hermano. Yo no puedo dejar de luchar porque se sepa la verdad en el Uruguay, porque las familias de los desaparecidos sepan lo que ocurrió con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares. Entonces, si el riesgo de luchar es que te metan preso, bueno, yo no voy a dejar de luchar, ¿no? Se daría, hay quienes dicen por allí, el Uruguay tiene muchas paradojas a lo largo de su historia reciente, y una sería que se den estos procesamientos con prisión de usted, que fue uno de los líderes de Movimiento Tupamaro, con un presidente Tupamaro, una cosa... Es paradójico, ¿no? Y bueno, mirá, visita la cárcel, yo qué sé, es paradójico. Ese es un problema para él, para mí no es problema. Yo sé lo que estoy haciendo, ha habido muchas declaraciones de familiares, de madres y familiares desaparecidos, de hijos desaparecidos, del PIT-CNT, del CERPAG y el Sur, de todas las organizaciones que están vinculadas a la lucha por los derechos humanos, que entienden que nosotros estamos siendo injustamente procesados, ¿no? En un momento de la movilización de ese día, allí en la sede de la Suprema Corte de Justicia, usted dice a cámaras que uno de los objetivos que tenía era que se suspendiera ese acto administrativo. Sí, y eso de alguna forma lo compromete mucho también. Canal 10, lo dije. Sí, yo creo que eso justamente, para mí lo que debieran hacer es darme una medalla por eso, ¿no? Porque ahí yo hablé con el doctor Osandabará, que es el vocero de la Suprema Corte, hablé con el jefe de policía de Montevideo, le dije, acá la salida que hay, porque había mucha violencia de parte en ese momento no era violencia, sino que había un clima de mucho malestar cuando intervino el cordón policial, y yo le digo, bueno, acá esto tiene que tener alguna salida, y la salida que yo le veo es que se suspenda el acto por un rato. Hacía 3 horas que estábamos ahí, se suspende el acto, nosotros nos vamos, porque al suspenderse el acto la gente se retira, y entonces después hacen el acto, tranquilos, ¿no? Es decir, buscando una salida en ese momento, buscando una salida, o sea que yo creo que, y había mucha gente de la prensa, yo ahí actué tratando de que las cosas se encaminaran por la vía de la ¿Usted cree que fue un error, una equivocación haberse metido adentro de la Suprema Corte y de repente no haberse ido antes, haberse quedado...? No, es un acto público. Es un acto público. Los señores ministros de la Suprema Corte tendrían que haberlo llevado adelante y tal vez alguien los abuchearía, como pueden abuchear a José Mujica cuando va a un acto público. Es decir, la gente tiene derecho a mostrar su desconformidad con las máximas autoridades del pueblo, porque son sus autoridades. Los señores ministros de la Suprema Corte están desempeñando un cargo que no se los dio Dios, no se los dio un poder sobrenatural, se los dio el pueblo. Ellos dependen de la voluntad popular. Entonces, a mí me parece que tendrían que haber tenido un poco más de respeto a la gente que estaba en discrepancia con el traslado de la jueza Mota, porque había gente que estaba muy afectada. Yo vi ahí a la familia Lerena, que el caso de su hijo, asesinado en tortura, de Pedro Lerena, el caudillo, estaba en el despacho de la jueza Mota. Ahora, 3, 4 años más se suspende ese caso, ¿entiende? Porque más allá de que la jueza que quedó por la doctora Mota
piense igual que la doctora Mota y actúe igual, tiene 55 casos, tiene expedientes, tiene una biblioteca de expedientes. Ella tiene que pasar el tiempo estudiando porque no puede estudiar, no puede resolver así nomás. Usted me decía hace un ratito que tiene, no sé si la certeza, me lo dirá usted, de que esto va a terminar en el procesamiento con prisión. Sí, yo creo que va a terminar el procesamiento, hay muchas presiones, la Suprema Corte tiene... Pero usted cuando dice muchas presiones, ¿quién presiona? La Suprema Corte tiene interés en que lo han manifestado, en que, bueno, nosotros, este caso se resuelva por el lado del procesamiento. Eligieron a 7, ¿no? Uno piensa, ¿no? Qué raro, porque, por ejemplo, Irma Leite, ¿usted se la imagina a Irma Leite forcejeando con los policías? Esto es un cordón policial de muchachones, 25 años, todo el día gimnasia. Bueno, yo tengo 70 años, a mí me rodearon, me querían tirar por la escalera para abajo. Yo no estoy en condiciones de hacer mucha fuerza. Para ir cerrando, ¿qué estrategia judicial ven ustedes? ¿Qué es lo que han conversado entre estas 7 personas que están a la espera de lo que la jueza Merialdo resuelva? Sí, nosotros vamos a llevar el caso al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ahí donde está Juan Raúl Ferreira, el doctor Faropa, la doctora Mirta Guiance. Esa es una opción que tenemos, porque bueno, es un instituto que está para la defensa de los derechos humanos y creo que este es un caso de ese tipo. Y vamos a ir al plano internacional, porque esta Suprema Corte, que acá son dioses, en el plano internacional son mal considerados, porque ellos están contradiciendo todo lo más moderno que hay en el plano del derecho internacional. Acá desde Nuremberg, desde que los asesinos nazis fueron procesados en Nuremberg en adelante, los delitos contra la humanidad se procesan. En el único lugar en América Latina donde no se procesan es en Uruguay. En Chile se procesan, en la Argentina se procesa. En Uruguay no, en Uruguay se protegen. La Suprema Corte de Justicia protege a los criminales de lesa humanidad. El presidente Mujica ha dicho alguna vez... Digo, para que quede claro. Esto se va a terminar, dice él, el día que quienes fuimos partícipes de aquellos años de la década de los 70 estemos todos muertos o no estemos más. Se terminará para nosotros que estaremos muertos, para él. Pero mire lo que pasa en España. ¿Nunca se terminan estos reclamos? Acaban de procesar a un nazi de 93 años. Acaban de procesar a un nazi de 93 años. Es decir, en Alemania, ¿por qué? Porque asesinó en un campo de concentración una cantidad de miembros de la religión judía. En España se han reflotado los casos de todos los crímenes que hubo por parte del franquismo, durante el régimen franquista. Incluso, como en España a veces la justicia es como en Uruguay, vinieron a la Argentina a hacer la denuncia porque se hace en el plano internacional. Los españoles pueden denunciar en la Argentina los crímenes que se cometieron en España porque son contra toda la humanidad, y entonces la jueza Servini Cubría en Argentina va a procesar a los delincuentes allá. Criminales uruguayos, militares que cometieron delitos en Uruguay, están siendo procesados en Italia. En el único lugar que existen fiscales subías y Jorge Ruibal Pino, presidente de una Suprema Corte, es acá en Uruguay. Acá esto es un santuario de impunidad. Gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de decir estas cosas. Nos vamos a la pausa, después vamos a hablar de política, pero política partidaria y decisiones que se han tomado a nivel del Partido Colorado y el Partido Nacional de ir en un lema común, acumular votos en las elecciones aquí en Montevideo en el 2015. Ya regresamos.